Mañana, 28 de agosto de 2023, hará 190 años que el Parlamento británico aprobó la ley abolicionista de la esclavitud. El promotor de esta acción fue William Wilberforce. Este señor nació en 1759, era hijo de una familia inglesa bien posicionada, era el tercero de 4 hermanos que tuvo y estudió, como hijo que era de una familia acomodada, en la Universidad de Cambridge. Allí conoció a William Pitt. William Pitt fue presidente del Parlamento inglés a partir de los 24 años de edad. William Wilberforce, debido a su situación económica, pues cayó, como muchas personas o como casi todos caeríamos, en los placeres del dinero. Llevó una vida disoluta, tenía una facilidad de expresión muy grande y de alguna forma pues se reunía de chicos, de chicas que la acompañaban en sus discursos, en sus juergas. Pero los insondables caminos del Señor hicieron que un matemático, Isaac Milner, despertara el interés de Wilberforce por la Biblia. Él mismo declaró: tan pronto como reflexioné seriamente sobre los temas de la fe cristiana, la profunda culpa y la oscura ingratitud de mi vida pasada se forzaron sobre mí con los colores más fuertes y me condené por haber desperdiciado mi precioso tiempo, mis oportunidades y mis talentos. Había empezado en su interior una regeneración, una restauración. Y fue precisamente con John Newton, el autor, entre otros, de los himnos Sublime Gracia, el que lo ayudó, el que lo acompañó para que diera el paso de su conversión. Wilberforce, refiriéndose a una charla que tuvo con John Newton, dijo: John Newton me dijo que siempre había albergado esperanza y confianza en que Dios algún día me traería a él. Cuando regresé de hablar con él, encontré mi mente en un estado tranquilo, más humilde y mirando más devotamente a Dios. Wilberforce fue miembro del Parlamento británico. Wilberforce se convirtió. Fue un anglicano, un hombre creyente en la salvación, y luchó por la abolición de la esclavitud. Costó mucho sudor, muchas lágrimas, pero al final consiguió que Inglaterra aboliera la esclavitud. El llamado de Jesucristo, el llamado de Dios a la conversión de este hombre es lo que hizo que se convirtiera en el adalid de la defensa para la abolición de la esclavitud. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar hoy. Me gustaría, hermanos, compartir con vosotros unos aspectos de lo que es el llamado de Jesucristo íntimo y personal, no un llamado general a todo el mundo, sino un llamado íntimo, personal y exclusivo a cada uno de nosotros. Los versículos que acabamos de leer ocupan un lugar crucial en el Evangelio de Mateo y podemos considerar que Mateo fue el último episodio que nos relató del ministerio itinerante de Jesús y el preludio de los eventos de la Semana de Pasión. Este milagro que ocurrió con los 2 ciegos mendigos
es común en los tres evangelios sinópticos, pero con algunas diferencias muy notables, ya que ninguno de los tres evangelios coinciden exactamente en los detalles. Mateo nos habla de 2 ciegos, Lucas y Marcos de uno solo, y este menciona incluso el nombre de uno de ellos, Bartimeo. Mateo y Marcos nos dicen que el milagro se realizó cuando Jesús salía de Jericó. Lucas lo sitúa en la entrada de la ciudad. Unos evangelistas nos dicen que era saliendo de Jericó y otros entrando. También en cuanto al número de curados, Mateo dice que eran 2 personas y los otros 2 evangelistas que era una sola. También en el Evangelio de Mateo las indicaciones geográficas y temporales son escasas. No había mencionado que Jesús y sus discípulos habían entrado en Jericó. Para Mateo lo único importante eran los hechos y acontecimientos que acompañaron al Señor en esa situación. En estos versículos que hemos leído nos encontramos que Jesús y los discípulos están saliendo de Jericó. Sin duda, su interés es la mención de Jericó. Es la mención en que el encuentro de los 2 ciegos se sitúa justamente en el último tramo final de la peregrinación de Jesús hacia la muerte en cruz en Jerusalén. Marcos, en la versión, digamos, que nos da de este milagro, nos dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Marcos nos dice que el episodio de los 2 ciegos ocurría no cuando entró en Jericó, sino cuando salió. Lucas lo sitúa cuando se acercaba a Jericó. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Nos surge una pregunta. Entonces, ¿cuándo se produjo este encuentro? ¿Entrando, saliendo o en medio? Esta aparente contradicción es bien sencilla de explicar, mis hermanos. Os adelanto que ambas versiones, para vuestra tranquilidad, son correctas. Resulta que en aquel entonces la ciudad de Jericó se componía de 2 poblaciones. Descendiendo desde Galilea hacia Jerusalén, se llegaba primero a la antigua ciudad de Jericó, la más pobre, que se llamaba Tel Esultán, que actualmente está en ruinas. Y si se continuaba descendiendo hacia Jerusalén, a unos 1.602 kilómetros, se encontraba la nueva ciudad, la ciudad gentil, donde vivía Zaqueo. Para Mateo y para Pedro, que fue el inspirador o posible inspirador del Evangelio de Marcos, como buenos judíos que eran, la auténtica Jericó era la Jericó primera, la que estaba en ruinas. Mientras que para Lucas, como gentil que era, en su Evangelio, la Jericó que él menciona es la nueva Jericó, la Jericó helenística embellecida por Herodes el Grande. Con casi total certeza, los 2 ciegos se encontrarían entre las 2 Jericós. De ahí que Mateo y Marcos consideraban que se hallaba saliendo de Jericó y Lucas consideraba que se hallaba entrando. Pero lo importante no es esto. Lo importante no son las localizaciones geográficas. Lo importante es lo que el Espíritu Santo, a través de la pluma de Mateo, nos quiere transmitir. También es interesante conocer, antes de entrar propiamente en los puntos de la meditación de este pasaje, hacer unas consideraciones sobre
la ceguera y el trato que la ley mosaica daba a los ciegos. No pensemos que la ley mosaica despreciaba a los ciegos. No pensemos que la ley mosaica de alguna forma también despreciaba a los mendigos. No. Primeramente, la ceguera era y aún es hoy en día una enfermedad muy habitual en Oriente. Y además en Egipto es endémica. Nos basta recordar una importante clínica de aquí de Barcelona, que diariamente asisten a él muchísimos pacientes procedentes de Oriente con problemas de ceguera. Las causas de la ceguera en Oriente eran y son la abundancia de polvo y de arena pulverizada que el viento levanta y que hiere las córneas de los ojos, el intenso calor diurno y el intenso frío nocturno del desierto, que también afecta a la visión. Pero la más importante tal vez sea la intensidad luminosa del sol, que hace que muchas retinas se quemen. El trato que la ley mosaica daba a los ciegos era muy sensible hacia ellos. En Levítico, en el capítulo 19, versículo 14, leemos: «No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios». Pero es que más aún, en Deuteronomio también se nos dice: «Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino». En cuanto a la mendicidad, la ley de Moisés también otorgaba un trato especial y exquisito. En el libro de Éxodo leemos en el capítulo 23, versículos 10 a 11: «6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al 7º año lo dejarás libre para que coman, ¿quién? Los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar». Pero aún la ley mosaica insiste en Deuteronomio 15, versículo 11: «Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo, Jehová, te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra». Es importante que hayamos comentado la existencia de estos mandamientos de la ley mosaica, porque más adelante en nuestra reflexión veremos que el rechazo que hizo la multitud ante los ruegos de los ciegos: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros», no fue motivado por un desprecio a la mendicidad ni un desprecio a la ceguera, sino que ya veremos exactamente los motivos que fueron otros. Los puntos que hoy me gustaría comentar, reflexionar con vosotros, referente al texto evangélico que nos han leído, son 5, pero no temáis que por ser 5 no van a durar mucho. Vamos a ser breves, estamos en verano, todos tenemos también ganas de estar con nuestras familias y por lo tanto procuraré ser breve. Los puntos que este fragmento evangélico me han sugerido, todos ellos giran en torno al llamado de Jesús de una forma personal e íntima. Y son los siguientes. Primeramente veremos la fidelidad del llamado de Jesucristo. En segundo lugar, veremos la oración. ¿Qué oración inspira el llamado de Jesucristo? El tercer punto será el Espíritu Santo como agente del verdadero llamado de Jesucristo, de la conversión. El cuarto punto será la rebeldía del hombre frente al llamado de Jesucristo. Y finalmente, el quinto punto, para mí el más tierno y más emotivo, el personal e íntimo llamado de Jesucristo.
Vamos pues con el primer punto, la fidelidad del llamado de Jesucristo. Hemos leído en el versículo 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. En efecto, una gran multitud de peregrinos se dirigía a Jerusalén con motivo de la celebración de la Pascua. Y en esta multitud iba también, como buen judío, Jesucristo y sus discípulos. En cuanto al número total, el único conocimiento que tenemos es el que nos lo proporcionó el historiador judeocristiano Flavio Josefo. Nos hablaba de 3 millones de personas. No podemos en ningún momento saber a ciencia cierta si eran 3 millones, si eran 300.000, si eran 100.000. Lo que sí podemos saber es que era una multitud de peregrinos la que se dirigía a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora bien, nos surge una pregunta. ¿Por qué motivos había una multitud que seguía a nuestro Señor? Algunos, tal vez, lo hacían porque habían sido testigos de la alimentación de los 5.000, de la multiplicación de los panes y los peces. Y esperaban que se volvería a realizar un milagro, si no idéntico a este, un milagro tan espectacular y tan significativo de liberar a los que asistían, a las personas que iban en la multitud, de liberarlos de sus problemas, de su miseria. Otros lo hacían el seguir a Jesús por curiosidad. Otros, yo creo que la mayoría, aunque no tengo motivos, digamos, bíblicos para poderlo aseverar totalmente, pero entra dentro de lo probable, porque esperaban una visión, una realización del reinado mesiánico temporal. Ellos creían que la venida del Mesías los iba a liberar del yugo romano. Tristemente, los apóstoles también pensaban de la misma forma. Finalmente también habría otros en esta multitud que acompañaban a Jesús porque se les habían sido abiertos los ojos verdaderamente. Veían a Jesús como el Mesías, pero no como el Mesías temporal, material, como el rey temporal que los iba a liberar de la opresión del yugo romano, sino como auténticamente el Mesías prometido, el Hijo de Dios. El relato que acabamos de leer nos pone de manifiesto un fuerte contraste entre lo que la multitud esperaba, lo que la multitud quería, y la actitud, los sentimientos de Jesús. En la petición que hizo anteriormente, que Mateo nos lo comenta, de los hijos del Zebedeo, hemos visto qué lejos se hallaban los discípulos de entender los sentimientos y el corazón de Jesucristo. Jesucristo, en ese camino hacia Jerusalén, estaba pensando en la pasión, en la muerte que le esperaba. Sin embargo, la multitud, incluso los discípulos también, pensaban en la gloria. Ahora, en la secuencia del episodio de los 2 ciegos, descubrimos que este choque de 2 expectativas, de 2 criterios totalmente diferentes, no era solamente entre Jesús y los 12, sino también entre Jesús y la multitud. Jesucristo, el Hijo de David, va caminando hacia la capital del reino, Jerusalén, bajo la sombra de la pasión, mientras que la multitud camina bajo la euforia de una inminente gloria temporal, de una liberación de la opresión que sentían. Este triste contraste, mis hermanos, este choque frontal de expectativas, solo servía para aumentar más los sufrimientos de Jesucristo.
El relato que acabamos de escuchar pone de manifiesto la ceguera espiritual de los discípulos y de la multitud. Jesús ya había hablado anteriormente de la ceguera de la gente. Jesús sabía la dureza de corazón del hombre, de la mujer y su resistencia a su palabra. El mismo evangelista Mateo nos dice en el capítulo 13, versículo 13: por eso les habló Jesús en parábolas, porque viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. Israel era un pueblo dirigido por ciegos guías de ciegos. Nos dice también Mateo lo que el Señor dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Ante esta situación, ahora al Señor le toca subir a Jerusalén para morir en medio de la ciega incomprensión de sus seguidores, incluso la de los más íntimos y, por supuesto, de toda la multitud. Pero, sin embargo, hay un aspecto que es precisamente el primer punto, la fidelidad del llamado de Jesucristo. En su caminar hacia la muerte, Jesucristo sigue siendo fiel a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Llevar al hombre a salvación, por encima de todo. Y este relato precisamente nos pone en evidencia esta fidelidad de Jesucristo a pesar del sufrimiento interior que llevaba. 2000 años después, ahora, en nuestros tiempos, esta fidelidad de continuar el llamado a salvación continúa vigente. Y continúa vigente a través de la Iglesia. Y continúa vigente a través de nosotros, que somos piedras vivas, que somos discípulos del Señor. El segundo punto que me gustaría compartir es la oración que este llamado de Jesucristo inspiró a los dos mendigos. La oración que inspira el llamado de Jesucristo. Hemos leído en el versículo 30: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Este mismo acontecimiento es contemplado por los otros dos sinópticos, por Marcos y Lucas, mencionando únicamente a un ciego. Y Marcos añade además que se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Sin duda había dos ciegos, pero Marcos solamente habló de aquel que le era conocido, que conocía su nombre. Y Lucas, que parte de la información de Marcos, dice lo mismo. Pero Mateo, como discípulo y por lo tanto testigo ocular que fue del encuentro del Señor con los ciegos, nos dice que había dos ciegos. Marcos y Lucas nos amplían la información aportada por Mateo, diciéndonos que estos dos hombres eran mendigos. Lucas nos dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. La mendicidad fue el motivo por el cual estos dos pobres hombres estaban al lado del camino en el momento en que el Señor pasaba. Siendo ciegos, estos hombres no podían ver que Jesús estaba pasando justo delante de ellos en este momento, pero sí que podían oírlo. Ellos oyen el paso ruidoso de centenares de personas y preguntan: ¿qué ocurre? Y cuando oyeron que Jesús pasaba, no se les ocurrió preguntar: ¿quién lo acompaña?
o si iba deprisa, o si iba rápido, o si era alto, o si era bajo, no. Sino que lo que sale de su interior es: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y lo volvieron a repetir. No sabemos por qué los evangelios y no podían leer por sí mismos. Tal vez habían oído hablar de la curación milagrosa de un ciego de nacimiento en Jerusalén. Lo milagroso de este acontecimiento es que fue el momento en que Jesús llamó a estos hombres y que provocó que los ojos de su espíritu se abrieran a su palabra. Sus ojos carnales estaban cerrados a la visión, no podían ver las cosas terrenales, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos a la luz del mensaje de Cristo. Por eso ellos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, apiádate de nosotros. Ellos ya confiaban en la salvación que Jesús les estaba ofreciendo para su ruina física y espiritual. Fue una oración bien sencilla: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero en la sencillez de esta oración encontramos tres características que adornan, que envuelven, que acompañan toda oración: la insistencia, la humildad y la fe. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. La insistencia. Tenemos en esta oración un bello, un hermoso ejemplo de la perseverancia o la insistencia en la oración. Ellos gritaron como hombres fervorosos que habían experimentado el llamado del Señor en sus corazones. Normalmente la gente necesitada o bien rechaza totalmente cualquier mención, cualquier relación que se haga respecto a Dios, rechazándolo con rabia, incluso a veces con odio, o bien, si estos necesitados, si estas personas han experimentado en su interior su presencia, se entregan a Él totalmente. El segundo punto es la humildad. Nuestros dos hombres dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero fueron perseverantes, volvieron a insistir: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El segundo aspecto de la oración de estos dos menesterosos fue la humildad. Ellos reconocieron su miseria y clamaron en un acto de humildad total. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos resistimos a reconocer nuestras miserias, nuestras pequeñeces, nuestras pobrezas, y no le pedimos a Dios realmente que nos ayude a vencerlas, que rompa las cadenas, nuestras dependencias de estas miserias, y que nos dé la fe suficiente y la humildad suficiente para saberlo reconocer. No pidieron ellos, estos mendigos, nada en concreto, únicamente que dijeron: ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. No aportaron ningún mérito por parte suya, es que yo soy una persona cumplidora, yo soy una persona de fe. No, sencillamente: Hijo de David, ten piedad de nosotros. Ellos sencillamente se abandonaron a la misericordia infinita de aquel que estaba en esos momentos pasando por ahí delante, el Hijo de Dios. No pidieron oro, ni pidieron plata, ni tesoros, ni situación, ni de privilegio que les fuera concedido. Aunque eran pobres,
esperaban misericordia y compasión. El Salmo 130, en sus versículos 7 y 8, dice una frase preciosa: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, ¿no es esta una frase que nosotros tenemos que repetírnosla o deberíamos repetírnosla muchas veces? Y yo soy el primero que a veces no lo hago. Confía Israel en Jehová, porque él redimirá, él te redimirá, él nos redimirá a todos nosotros de los pecados. La tercera característica que envuelve esta preciosa y corta oración de los mendigos: la fe. En su oración, estos invidentes habían reconocido la divinidad de Jesucristo, y la habían reconocido porque lo trataban como Señor. Pablo, precisamente en la epístola a los Filipenses, nos dice que el reconocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios pasa precisamente por reconocerlo como Señor. Nos dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, como Hijo suyo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La fe de los dos ciegos les había llevado a reconocer en su oración a Jesucristo como Señor, como Hijo de Dios, y por tanto veían en él el poder suficiente para liberarlos de sus enfermedades. Por otra parte, tuvieron la valentía de proclamarlo en público. Empezaron allí a gritar, a elevar la voz en medio de la multitud. Depositaron en esta corta oración todas sus esperanzas en el poder liberador que ejercía Jesucristo como Mesías. El Salmo 72 nos dice: Él, el Mesías, refiriéndose al Mesías, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere que lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas. Nosotros, mis hermanos, somos esos pobres y somos también esos menesterosos. Y estos versículos del Salmo también van dirigidos a nosotros. La oración de estos dos hombres fue inspirada, brotó de lo más íntimo de su ser como consecuencia del llamado de Jesucristo. Y aquí nos dice Juan, el hombre de Patmos: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No es, hermanos, esto una invitación, un recordar ese día que fuimos regenerados, que fuimos salvados, que el Señor abrió nuestros corazones para que Él entrara, su gracia entrara a raudales? ¿No es este también un momento, mis hermanos, para recordar en los momentos que nuestra rebeldía, que nuestro despiste, que nuestros problemas nos apartan un poco del Señor, escuchar esta voz que nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz, yo entraré y comeré contigo? Vamos con el tercer punto de la reflexión: el Espíritu Santo como agente del verdadero llamado de Jesucristo. Tal vez el título suene demasiado teológicamente elevado. Quiero decir con ello
como este llamado de Jesucristo actúa en el hombre, es gracias a la acción del Espíritu Santo. Hemos leído el versículo 31. Y la gente le reprendió para que callase, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fue precisamente esta prohibición de la multitud a que profirieran tal alabanza a gritos lo que estimuló a estos dos mendigos a repetirla. Este mismo grito, exactamente el mismo grito, había sido proferido anteriormente por los ciegos que fueron curados y que Mateo nos relata en su capítulo 9. Fueron también los gritos que lanzó la mujer sirio-fenicia que padecía flujos de sangre. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. También semejante alabanza la vimos en la petición de esta mujer sirio-fenicia: Ten misericordia de mi hija. No sabemos cómo los ciegos habían aprendido esta oración sin ver, sin poder leer. ¿De dónde pues les pudo venir esta alabanza tan fuerte, tan potente, a voz en grito, ante una multitud de peregrinos, y que lo hicieron sin temor, sin reparo ninguno? ¿Por qué causa reaccionaron así? La respuesta la encontramos en lo que Pablo, en su carta a su amadísimo hijo Tito, le dijo en el capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Sí, mis hermanos, fue precisamente esta acción regeneradora del Espíritu Santo la que obró en nuestros corazones, en los corazones de todos los que estamos aquí, un nuevo nacimiento. Cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. El cuarto punto que me gustaría tocar hace referencia a la rebeldía que tenemos todos los hombres frente al llamado de Jesucristo. Incluso nosotros, los que creemos antes de nuestra conversión, también teníamos una rebeldía al llamado de Jesucristo. Volvamos al texto que hemos leído. La multitud manda callar a los ciegos. Me recuerda esto la situación en la que los discípulos reprendieron a los que presentaron a los niños a Jesús para que les impusiera las manos. Mateo, en el capítulo anterior, nos dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Curiosamente, en ambos casos, los que reprendieron son ahora reprendidos a su vez por Jesús. Vemos una vez más que los criterios humanos son muy diferentes a los criterios de Jesús. Había muchas razones para que la multitud reprendiera a estos dos ciegos. Una posible razón era que ellos, que si anunciaban de una manera pública manifiesta que Jesús era el Mesías,
Si estos dos mendigos anunciaban que Jesús era el Mesías, podían tener problemas con los sumos sacerdotes, con las autoridades judías. Otra posible razón del rechazo de los gritos de estos dos hombres podía ser las dudas que albergaban el pueblo acerca de la identidad de Jesús. ¿Era verdaderamente Jesús el Mesías, el enviado de Dios? Pero había una tercera razón que para mí es la más probable. Y era sí que la multitud había reconocido a Jesús como el Mesías. Recordemos la situación. Jesús va camino a Jerusalén. ¿Qué ocurre después de este milagro? Hay la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La multitud lo reconocía como Mesías. El problema era que no lo reconocían como lo que el Mesías verdaderamente venía a traer al mundo: liberar al cautivo, devolver la vista a los ciegos, cumplirse el año de gracia del Señor. Ellos lo consideraban como un rey terrenal. Para la mayoría de la muchedumbre, la idea de lo que el Mesías venía a hacer a este mundo estaba cargada únicamente de un fuerte contenido sociopolítico. El gran rey, al estilo de este mundo, no podía, si iba acompañado por la multitud, pararse y detenerse para atender a dos pobres invidentes. No podía rebajarse a esto, puesto que tenía una misión mucho más grande: liberar a los judíos de la ocupación, del dominio de Roma. El auténtico llamado de Jesucristo a estos dos hombres y su reconocimiento como el verdadero Mesías tuvo la oposición de una multitud equivocada en su visión de lo que era el Mesías. En todos los tiempos y en todo momento de la historia, el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador ha provocado, provoca y provocará una reacción hostil como consecuencia de esta rebeldía del hombre, que le impide reconocerlo como Hijo de Dios. El Hijo de Dios desciende, se rebaja, se pone a la altura de estos dos pobres mendigos y los lleva a ver, no solamente ver con los ojos, sino ver también con el Espíritu. Y esto, mis hermanos, para finalizar, me ha hecho pensar, me ha hecho meditar y me ha hecho hacerme alguna preguntita. ¿No hemos experimentado nosotros también este tierno y amoroso amor de Dios, ese tierno y amoroso trato de Dios personal en nuestras vidas? ¿No nos libera Jesús de esas cadenas, cadenitas o cadenas grandes que tenemos, que nos esclavizan muchas veces en nuestra relación con Él? ¿No nos venda el Señor nuestras heridas, nuestros corazones que a veces están sangrando, con delicadeza, con mimo, con cariño? ¿No nos, Dios, Jesucristo, no responde a nuestras peticiones, dándonos fortaleza, paz, sosiego, sobre todo en momentos difíciles? ¿No nos está preguntando Jesús, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos, qué quieres que haga por ti? Los ciegos pidieron misericordia y obtuvieron mucho más de lo que ellos podían esperar. Recibieron la gracia salvadora de Jesucristo. La luz se hizo en sus ojos carnales, pero también en su corazón. En su vida demoraron un tiempo hasta que tuvieron el encuentro con Jesucristo. Nosotros también, mis hermanos, algunos de nosotros hemos sido llamados por Jesucristo
de muy jovencitos. Otros ha tenido que pasar mucho tiempo. El llamado de Jesús, no obstante, no conoce de tiempos. El llamado de Jesús conoce de amor, de salvación. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la frase, mis hermanos, más preciosa, más íntima y más bonita. Que Jesucristo trata nuestros corazones, a cada uno de nosotros, de una forma íntima y personal. Demos gracias a Dios. Demos gracias porque si estamos aquí es porque este llamado de Jesucristo, este llamado íntimo y personal, ha calado nuestros corazones, ha abierto nuestros corazones. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, por quien todo fue hecho, y sin Él nada fue hecho, llamó a nuestras puertas y nosotros le abrimos. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Amén.